Ahí ven todos mi pantalla. Sí, Sí, Muy bien. Bueno, la clase pasada nos quedamos en analizar la situación C en cuanto a la probabilidad conjunta y ya vimos de la probabilidad previa de 4 μ, etcétera. Entonces, en nuestra situación A, vimos que aquí el consultante, que era este varón marcado con 3-1, eh, sufría la enfermedad debido a una mutación nueva con una probabilidad de μ, y pues su mamá y su abuela no presentaban la mutación nueva. En la situación B, vimos que aquí la madre es la que tiene la mutación nueva, entonces la abuela pues no la presentaba, y pues la posibilidad de que esta mujer, la madre, sea portadora debido a una mutación nueva iba a ser de 2 μ, debido a la mutación nueva y no a los otros 2 μ de la herencia, y va a tener una probabilidad conjunta de μ también. Y ya en nuestra situación C, las mujeres, tanto 1-1 como 2-1, o sea, la abuela y la mamá, son portadoras. Entonces, la posibilidad de que 1-1, o sea, la abuela sea portadora, va a tener una probabilidad previa de 4 μ, que ya lo habíamos analizado. Y para que 2-1, o sea, la mamá, sea portadora, debe haber heredado el alelo mutante de su mamá, la abuela, que tiene una probabilidad de 1 medio. Y por otra parte, pues la posibilidad de que 2-1, la mamá, haya transmitido el alelo mutante a su hijo enfermo, es también de 1 medio. Entonces, hacemos la multiplicación y también nos va a dar una probabilidad conjunta de μ. Ahora, en cuanto a la probabilidad posterior, pues va a ser más sencillo debido a que la fórmula simplemente va a ser dividir μ entre 3 μ, debido a que no tenemos un valor en específico, sino estamos tomando este símbolo. Entonces, el niño en la situación A va a tener una probabilidad de 1/3 de que su problema sea debido a una mutación nueva, eh, mientras que su mamá en la situación B y en la situación C puede ser portadora. Entonces, la probabilidad de que sea portadora va a ser de el tercio de aquí más el tercio de acá, van a ser de 2/3. Y la abuela, que solamente es portadora en la situación C, va a tener una probabilidad de ser portadora de 1/3. Y bueno, ya conociendo estas cifras de riesgo en los individuos de este árbol genealógico, se pueden calcular los riesgos de que los familiares de sexo femenino 2-3 y 3-2, que es nuestra consultante desde el principio, sean portadores. El riesgo de que 3-2 sea portadora la vamos a calcular multiplicando 1 medio por la probabilidad de que 2-1 sea portadora. Vimos de que esa probabilidad va a ser de 2/3, el tercio de la mutación nueva y el otro tercio de aquí. Y ya los resultados van a ser de 1/3. Y a su vez el riesgo de que 2-3 sea portadora va a ser también de 1 medio por la probabilidad de que la abuela, o sea 1-1, sea portadora, que va a ser igual a 1 medio por 1/3 igual a 1/6. Y bueno, en sí, esta aproximación al cálculo de las probabilidades condicionales es muy rigurosa y a veces puede requerir mucho tiempo, en especial si es mayor el número de individuos en los que hay que evaluar. Esto debido a que pues el número de situaciones en el árbol genealógico va a aumentar con cada individuo adicional que añadimos. Esto entonces es solamente un ejemplo. Entonces ya vamos a, si no hay alguna duda. déjame nada más puntualizarles otra vez lo que ya les había dicho. Sí, doctor. El cálculo de probabilidades para luego establecer riesgos cuando se hace de una manera muy intensiva y con varios casos, como es el caso de los hospitales de concentración en el DF o en alguna otra parte del país, pues lo hacen más de rutina y lo hacen de una manera más profesional. El análisis bayesiano es toda una rama de la probabilidad, pero para propósito pues de nuestra clase, les dije que no les voy a poner a hacer cálculos de riesgo muy complicados y que con esto que Milka les dijo es suficiente, nada más como para que sepan que existe esa rama y cómo nosotros, aunque una persona sea clínicamente sana, podríamos calcular el riesgo de que sea portador.
pero no nos vamos a meter más allá. No es el propósito de una clase de genética de pregrado. Y ya con eso terminaríamos esta parte. Adelante, pues. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar con el riesgo de recurrencia en los trastornos de penetrancia incompleta. Entonces, para estimar este riesgo, en este tipo de trastornos, va a ser necesario considerar la probabilidad de que una persona que está aparentemente normal, en realidad sea la portadora de un gen mutante. Entonces, aquí este esquema nos muestra el árbol genealógico de la malformación congénita que se denomina deformidad de la mano hendida. Este es un trastorno autosómico dominante con penetrancia incompleta. ¿A qué se refiere? A que si un individuo ha generado el gen anómalo, no va a significar que vaya a desarrollar obligatoriamente la enfermedad, pero sí va a tener un 50% de riesgo de transmitírselo a su descendencia. Entonces, Claro, déjame nada más igual claro, recalcar ese concepto. Ya habíamos visto el concepto de penetrancia incompleta. El riesgo de transmitir el gen anómalo es 50% como corresponde a las autosómicas dominantes, pero la probabilidad de desarrollar la enfermedad, no, como bien les dijo Milka, no es necesariamente del 100%, pero de acuerdo a los análisis que se hacen poblacionales, podemos establecer el porcentaje de penetrancia, ¿verdad? Si 7 de cada 10 que tienen el gen desarrollan la enfermedad, decimos que la penetrancia es del 70%, o si son 9 de cada 10, decimos que tiene una penetrancia del 90%. Y al no ser todos los casos los que la desarrollan, entonces decimos que la penetrancia es incompleta. Muy bien, adelante. ok. Sí, lo que nos está comentando el doctor, en este caso, en el libro tomaron un umbral del 70%. Esto quería decir que un heterocigoto para la mutación que causa la deformidad de la mano hendida va a tener una probabilidad del 30% de no presentar este fenotipo. Entonces, aquí, si observamos, el árbol genealógico va a mostrar varias personas que son 1-1, 1-2 y 2-3, que son portadoras del gen mutante, pero que no lo expresan, o sea, que el defecto en ellos no es penetrante. Si se fijan aquí, tienen hijos que sí están presentando la enfermedad. Entonces, como es un trastorno autosómico dominante, lo lógico es que ellos también estén afectados. Sin embargo, pues aquí no están expresando eh, es, tal situación. Y los demás miembros pueden estar o no, pueden estar afectados, o sea, bueno, pueden ser portadores o no del gen mutante. Y aquí nuestro consultante es este que está marcado con la flecha, el 3-4, la cual es la hija de un heterocigoto con la afectación conocida. Y aquí puede haber diferentes situaciones. Una es que pudo haber evitado la herencia del alelo mutante a través de su mamá afectada, o bien puede que lo haya heredado, pero no expresó el fenotipo. Entonces, aquí como se le marca en el esquema, están estas dos situaciones, A y B. En la situación A, este 3-4 no es portadora y va a tener una probabilidad previa de 1/2. Entonces, si no es portadora, pues obviamente no va a presentar el fenotipo. Y su probabilidad conjunta va a ser de 1/2. En la situación B, por el contrario, sí es portadora, pero en este caso se debe de aplicar la probabilidad condicionada de que sea portadora, pero de que no muestre el fenotipo. Entonces su probabilidad va a ser de 1 menos la penetrancia, es decir, de 1 menos 0.7. Ya les había comentado que se tomó el umbral del 0.7 y nos va a dar un resultado de 0.3 de nuestra probabilidad condicionada. Y la probabilidad conjunta va a ser de 1/2 multiplicado por este 0.3 y nos da un resultado de 0.15. Y pues sí, de esto es prácticamente todo de penetrancia incompleta. Ahora vamos a ver cómo son en los trastornos de inicio de edades tardías. Y pues muchos trastornos autosómicos dominantes se inician característicamente de edades tardías, o sea, más allá de la edad de reproducción. Entonces, no va a ser infrecuente que en consejo genético se tenga la pregunta de la posibilidad de que una persona en edad reproductiva con riesgo de un trastorno autosómico dominante sea portadora del gen. Tal es el caso, vamos a ver, de
la enfermedad de Parkinson en su forma familiar, que es muy infrecuente. Entonces, aquí en este esquema eh, es un árbol genealógico de enfermedad de Parkinson, en el que el consultante va a ser este que estamos señalando, es un hombre asintomático que tiene 35 años. Y este hombre quiere conocer su riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson en forma familiar. Entonces, su riesgo previo de haber heredado el gen a partir de su abuela afectada, que es la que vemos aquí, va a ser de un cuarto. Y bueno, según se manejaba, solo un 5% de las personas que sufren esta forma infrecuente de enfermedad de Parkinson va a presentar sintomatología a la edad del paciente, que es muy joven, de 35. Y pues lo esperable es que pues no presente los signos de la enfermedad, como tal es el caso, incluso aunque haya heredado el alelo. Pero aquí lo que hay que analizar es que si observamos, el papá también es asintomático, pero en este caso el papá ya tiene 60 años y a esta edad se supone que hasta incluso 2/3 partes de las personas que sufren esta forma ya tienen síntomas. Entonces, a partir de esto, vamos a considerar tres posibilidades. En nuestra posibilidad A, el padre del consultante, que es este que estoy señalando, no heredó el alelo mutante. Entonces el consultante pues no va a presentar riesgo. Aquí en la situación B, vamos a ver que el papá del consultante sí heredó el alelo mutante, que es este cuadrito que está eh, Sí, perdón, traspasado con Milka. la línea. Ujú. Oye, Milka, perdón. Vamos a considerar que este cuadrito que está partido a la mitad estuviera coloreado la mitad de azul y la mitad no, para considerar más Sí, o menos el concepto que les había dicho de heterocigoto. Entonces, sí heredó ok. el alelo, pero Ajá, ya ven que para las autosómicas dominantes les había dicho que pues habitualmente no lo ponemos como portador porque el concepto en general no existe. Pero cuando ujú, tenemos una persona que sí heredó el alelo mutante, pero no desarrolló la enfermedad, pues aunque sea dominante, teóricamente lo deberíamos considerar como portador, porque no la desarrolló. Esto va en contra del concepto que yo les había dicho. En las autosómicas dominantes no hay portadores. Si tiene el alelo está afectado, pero ese es el concepto general. Ahorita lo que estamos viendo son los asegúnes, los casos excepcionales, ¿verdad? Entonces aquí sí, sí valdría colorear solamente la mitad porque tiene un alelo mutado y el otro no, aunque es clínicamente sano, que no es lo común para un padecimiento autosómico dominante, pero sí es el caso que estamos discutiendo ahora. Muy bien, adelante, Milka. ok. Sí, como ya nos mencionó el doctor, aquí el papá sí heredó el alelo y es asintomático a los 60 años, pero el consultante no ha heredado el alelo. Y en la situación C, el padre del consultante también heredó el alelo mutante y es asintomático, y en este caso el consultante sí heredó el alelo, pero está asintomático a sus 35 años. Entonces, la posibilidad de que el papá sea portador del alelo, que son la situación B y en la situación C, va a ser de un 25%. Y la posibilidad de que el consultante haya heredado el alelo, que en este caso solo es la situación C, va a ser únicamente del 12%. Y pues en sí, al ofrecer estos riesgos de recurrencia en el consejo genético, pues se obliga a que se haga un seguimiento muy cuidadoso, porque en dado caso de que el consultante o el papá ya empezaran a desarrollar la enfermedad o bueno, la sintomatología, pues ya los riesgos se van a modificar. Y si no hay ninguna duda, vamos a empezar a continuar con mi compañera Paola. Ya ven que ahorita, sobre todo en la parte que le tocó a Milka, es una parte muy numérica y de pronto puede ser que no les quede tan claro por qué mu o por qué un medio y luego un tercio, etcétera. No vamos a volver sobre eso, no me parece que valga la pena que tuviéramos de manera intensiva ponerles algunos problemas para que a ustedes cada vez les fuera quedando más claro. Por eso no me voy a detener en eso. Pero lo importante de esto es realmente, ¿por qué resulta importante establecer el cálculo adecuado? Esto que pareciera que correspondería más a una clase de estadística o de epidemiología y no precisamente a una clase de genética médica.
que sería la aplicación médica en la genética. Eh, porque es importante, porque por lo que estábamos viendo acerca de los aspectos éticos y morales, etcétera, pero porque frecuentemente la toma de decisión de una pareja de tener más hijos o no tenerlos depende mucho del riesgo que nosotros les establezcamos. También depende de cómo los conduzcamos, pero ya les dije que mi opinión, y no es solamente mi opinión, sino de varios médicos especialistas en genética, eh, es que no debemos conducir al paciente. Es más, de hecho, ustedes mismos en el Thompson hicieron el comentario que en el Thompson se comenta eso, que no deberíamos conducir la decisión del paciente. Pero sí, no es lo mismo que nosotros le demos un riesgo del 50% a que nosotros le demos un riesgo del 7%. También en el caso del consultante que vino a ver qué probabilidades él tenía de desarrollar el Parkinson, no es lo mismo que le demos un riesgo que otro. Y ya sabemos que a veces por ejemplo, imaginen ustedes una familia que ha tenido varios miembros con cáncer cerebral. Va a ser un ejemplo hipotético porque ni recuerdo yo alguna forma de mendeliana de cáncer cerebral. No lo recuerdo ahorita, la verdad. Sí recuerdo casos de cáncer cerebral que se presentan como en el Iframeni, por ejemplo, que pueden desarrollar cáncer en varias partes del cuerpo, pero específicamente cerebral y que tenga un modo de herencia autosómico dominante, eso sí no lo recuerdo. Pero vamos a suponer que así fuera, pero tiene penetrancia incompleta y la penetrancia vamos a asumir que fuera del 70%. Y a lo mejor dice, es que mi bisabuelo desarrolló la enfermedad, luego mi abuela desarrolló la enfermedad, mi padre también y todos se murieron. Y yo quiero saber cuál es el riesgo de que yo tenga la enfermedad, de que yo vaya a tener la enfermedad. Ojo que está preguntando de que yo vaya a tener la enfermedad y sabemos de antemano que la penetrancia para ese caso sería del 70%. Entonces, si nosotros le decimos de manera general el concepto, decimos, no, es que usted tiene el riesgo de 50% de desarrollar la enfermedad, porque es autosómica dominante. Y a lo mejor la persona se ve tan afectada y no sabemos cómo sea la psicología de cada paciente, que a lo mejor eso es suficiente pues para suicidarse o qué sé yo. Pero, o a lo mejor dice, bueno, es seguro que si tengo el gen, está preocupado y luego se hace la prueba y resulta que sí lo tiene. Y si nosotros no somos claros, a lo mejor dice, no, pues ¿para qué me espero y me voy a morir como yo vi morir a mi padre y a mi abuela? Mejor de una vez acabo con mi vida. Pero omitimos decir que a pesar de tener el alelo mutado, siempre existiría el 30% de probabilidad de que no desarrolle la enfermedad. Por eso esto que parece tan numérico se vuelve importante. Y no podemos ser tan triviales como decir, pues también podría ser que a pesar de tener el gen mutado no desarrolle la enfermedad. A veces los pacientes quieren información más precisa. Entonces, por eso es que todo este vericueto numérico y de cálculo de probabilidades se vuelve importante cuando nosotros lo aplicamos ya realmente a nuestra clínica. Bueno, muy bien, ya no diré más. Adelante. Muy bien, bueno, vamos a seguir con la aplicación de la genética molecular a la determinación de los riesgos de recurrencia, que como ya sabemos, en la actualidad es posible mediante el análisis del ADN la detección de diversos genes que van a causar la enfermedad y esto nos va a ayudar tanto a identificar las personas portadoras y afectadas y también en el diagnóstico prenatal. Y en el libro se mencionan dos estrategias principales que van a ser la PCR, seguida de secuenciación, o la técnica de oligonucleótidos con especificidad de alelo, o la segunda estrategia, que es el uso de marcadores flanqueantes que estén ligados con el locus de la enfermedad, que vamos a ver cada uno. En la detección directa de las mutaciones, el libro nos pone de ejemplo la distrofia muscular de Duchenne. En la distrofia muscular de Duchenne sabemos que es una enfermedad recesiva que va a estar ligada al cromosoma X, en donde el 60% de los pacientes van a presentar de lesiones
y solamente el 6% van a presentar duplicaciones. Y en la primera imagen nosotros podemos ver en la PCR cómo se están usando cebadores que están identificados como este par de flechas, que van a amplificar las regiones del gen y así se van a analizar las bandas para ver la presencia de bandas aberrantes o la ausencia de bandas. Por ejemplo, en la N nosotros vemos cómo se vería en una persona normal y en el paciente 1 vemos que aquí faltan las bandas E y F. En el paciente 2 vemos que falta la banda F y la banda H. Y en el paciente 3 podemos ver que falta la banda D. Eso sí es como se dan cuenta que presentan de lesiones. Y bueno, aquí en la segunda imagen nosotros vemos identificado la de lesión en azul y vemos que esta madre portadora tiene su descendencia, la segunda generación, y aquí en el hijo 4 nosotros vemos que tiene una lesión identificable y esta se puede identificar mediante el diagnóstico por amniocentesis, por ejemplo, y esta sería la forma más fácil de poder identificarlo, pero también se menciona que cuando la distrofia muscular de Duchenne presenta una duplicación, es más difícil identificarlo por PCR y por eso se va a utilizar la PCR, pero en tiempo real cuantitativa. Y esto se va a usar en personas afectadas que son heterocigotas. Muy bien. Entonces, estas son dos técnicas. Una es con bandeo, como bien lo dijo Paola, y nosotros lo podemos saber viendo si las bandas están ahí, corresponden a banda. Dos cosas, o que no esté la banda, tal como lo dijo Paola, o que haya bandas anómalas, que no sean las bandas que habitualmente deberían aparecer en el control normal. Esa es una técnica y habitualmente se le conoce como de FRLPs. Eh, la interpretación en español sería polimorfismos de fragmentos polimórficos, a ver, fragmentos polimórficos de longitud, fragmentos polimórficos ah, de restricción, de longitud, de restricción de la longitud o algo así, ya ni me acordé. Pero el chiste es que cuando se cortan con enzimas, hacen fragmentos de diferentes tamaños y esto hace que se puedan identificar las anomalías. Y la otra es pues identificando mutaciones, que se hace mediante la PCR en tiempo real o que algunos llaman también como qPCR o qPCR. Y pues son dos técnicas que nos sirven para identificar la mutación. Muy bien, adelante. Sí. Y también habla de la fibrosis quística, que como sabemos, en la fibrosis quística está afectado el gen CFTR, pero este puede presentar tanto de lesiones como diferentes mutaciones puntuales de única base o duplicaciones de un pequeño número de nucleótidos. O sea, esto quiere decir que la fibrosis quística se puede presentar, pero va a tener más de 1000 mutaciones diferentes. Entonces no va a tener una mutación específica per se que nos va a dar la fibrosis quística, sino que se pueden presentar múltiples, ¿sí? Entonces, por eso los laboratorios van a ofrecer una batería de pruebas de detección de mutaciones en donde se van a utilizar, no sé, por ejemplo, las 20 mutaciones que se ha visto que se presenta con más frecuencia y así poder venderlo como un panel, por ejemplo, este que es el panel ibérico, y así es una forma de poder detectarlo usando como marcadores a las mutaciones que con mayor frecuencia se pueden presentar. Sí, fíjense muchachos que este es un buen ejemplo de que a pesar de que las técnicas de biología molecular son tan precisas para poder identificar mutaciones y así poder determinar cuál es el aspecto genético de la enfermedad,
de cualquier manera sigue siendo válido o sigue siendo válida la frase que muchos profesores dicen o hemos dicho o nos han dicho, porque a mí mis profesores, mis maestros en la misma facultad me lo decían, que la clínica es primero. Y la verdad es que la clínica sigue siendo primero, eso es cierto. Porque, por ejemplo, ven que hay más de 1000 mutaciones y es probable que en un panel de 20, que están las más habituales, se detecte, no sé, el 90% de los casos de fibrosis quística. Pero si al hacer las 20 no sale nada, no podemos asegurar que no fuera una fibrosis quística, cuando la clínica nos está diciendo que sí. Por ejemplo, si tiene toda la sintomatología y la signología de una fibrosis quística y le hacemos la prueba de cloruros en sudor y sale positiva, aunque en la prueba aunque en el panel de 20 mutaciones no haya salido positiva, nuestro pensamiento no sería, entonces no es una fibrosis quística. Nuestro pensamiento sería, es muy probable que la mutación que tiene este paciente no se ajuste a las 20 más comunes y entonces pueda tener una de las mutaciones raras. Pero por esa razón, esto es un buen ejemplo de que a pesar de las pruebas moleculares, la clínica sigue mandando. Muy bien, adelante. Sí. Ahora viendo ya el uso de marcadores de ligamiento genético en el diagnóstico molecular, podemos ver que para el uso de esta estrategia se necesitan requisitos. Uno de estos requisitos es que para emplear este método, la familia debe de ser informativa. ¿Informativa a qué me refiero? Bueno, en la imagen nosotros podemos ver 3 casos: informativo, semi-informativo y no informativo. En el primero, en el primer caso donde la familia es no informativa, ¿por qué va a ser no informativa? Bueno, asumiendo que sea una enfermedad autosómica dominante y que el portador sea homocigoto, podemos ver que en su descendencia, siendo obviamente el hijo heterocigoto, no vamos a poder saber aquí en 1.3 si el 1 que le heredó fue el afectado o no. ¿Sí? Por eso no es no informativo. En el semi-informativo, Déjame nada más sí, aclarar una cosa. Miren, cuando se habla, aquí la manera como nos están clasificando a los individuos en el árbol genealógico, no los están clasificando como lo habitual, que poner la generación y luego el individuo. Porque si los clasificaran así, bueno, el rojo sería 1-1, pero el otro sería 1-2 y el de abajo sería 2-1. No, aquí lo que el 1 significa, el 1 en la parte de abajo, en el rombo ya saben, significa que no importa si se trata de un hombre o de una mujer, porque como estamos hablando de algo que sería autosómico, no importa si es un hombre o una mujer, por eso pusieron el rombo, pero significa que el padre le dio el alelo 1 que tiene la mutación y la madre le dio el alelo 3. Le pudiera haber dado el alelo 4, pero no. Entonces, 1, 3 significa que tiene el alelo 1 del padre y el alelo 3 de la madre. Era nomás como para aclarar esa situación. Adelante, pues, sí. Paola, adelante. Entonces, en el segundo caso, que es semi-informativo, en este caso los padres van a ser heterocigotos, pero van a ser idénticos. Obviamente, el padre va a tener un alelo que va a ser el afectado. Aquí va a ser imposible saber si la descendencia en la mitad de los casos van a tener la mutación. Por ejemplo, si la descendencia va a ser homocigota, pues sí va a ser posible saber si va a tener la mutación o no, pero si la descendencia es heterocigota, no vamos a poder saber si el alelo que fue heredado es el que presenta la mutación o no. Por eso es semi-informativo, porque nada más en la mitad de los casos podemos saber si va a tener la mutación o no, la descendencia. Y en el caso informativo, en este tipo de familias siempre van a ser informativas porque son heterocigotas distintas. Cuando son heterocigotos distintos para el marcador, siempre en todas las posibles combinaciones nosotros vamos a saber si la herencia va a tener esa mutación o no. Entonces, este tipo de marcadores van a ser usadas cuando no hay una heterogeneidad aleica sustancial
por ejemplo, cuando los genes son muy grandes o poseen muchos exones, por ejemplo, en el gen de la neurofibromina, FNF1, o el gen del colágeno en la osteogénesis imperfecta. Ya pasando a los riesgos de recurrencia empíricos, aquí se menciona que nosotros como doctores debemos de dar una orientación respecto a este tipo de trastornos complejos, aunque no se traten de trastornos monogénicos, nosotros debemos de ofrecer estimaciones en este tipo de enfermedades que tienen un componente genético fuerte y un agrupamiento familiar. Por ejemplo, el labio y paladar hendido, algunas cardiopatías congénitas y el mielomeningocele. Y bueno, estos riesgos de recurrencia se van a estimar de manera empírica mediante el estudio de la mayor cantidad posible de familias que van a sufrir este tipo de enfermedades, en donde se va a observar la frecuencia en la que recurre el trastorno. Por ende, la frecuencia que se observa de una recurrencia es el riesgo de recurrencia empírico. Por ejemplo, aquí en esta tablita vemos las relaciones y riesgos de recurrencia en donde para labio leporino, en la población general el riesgo nada más va a ser de 0.1%, pero si se tratan de hermanos, vemos que este riesgo empírico se eleva y si es de gemelos idénticos, puede tener inclusive un riesgo de recurrencia de un 40%, que es lo que estamos viendo en la foto, en donde esta familia, bueno, son gemelos idénticos y los dos presentan labio leporino y paladar hendido. Y esta es otra misma tabla en donde está ilustrando el riesgo de recurrencia. Vemos que en labio leporino con o sin paladar hendido, si no tiene ningún pariente afectado, como habíamos visto es 0.1%, y va aumentando este riesgo, por ejemplo, cuando ambos progenitores lo presentan, tienen 43% de riesgo de recurrencia de también presentarlo. Y esto se va sacando mediante estudios de estas familias, en donde se va observando su frecuencia. Y ya por último, en el consejo de genético respecto a consanguinidad, bueno, como sabemos, en este tipo de casos, las parejas ya tienen el conocimiento de cuando presentan consanguinidad, tienen un mayor riesgo de malformaciones. Entonces nosotros como doctores debemos de dar un consejo genético. Y se menciona que cuando hay ausencia de antecedentes familiares de un trastorno, se va a utilizar las cifras empíricas de riesgo. Y este tipo de cifras empíricas de riesgo van a ser el resultado de los estudios que se van a efectuar tanto en la población general, en donde se van a estudiar malformaciones congénitas de parejas, como en matrimonios consanguíneos. Entonces, en la tabla vemos los resultados de estos estudios, en donde vemos que tanto en matrimonios entre primos hermanos y no consanguíneos están haciendo la comparación. Y aquí vemos cómo aumenta en un matrimonio entre primos hermanos, tiene una incidencia de malformación congénita de 36 y en el matrimonio no consanguíneo solamente es el 15. E inclusive en hijos posteriores al primero, esta incidencia va a aumentar. Casi se doblega el riesgo cuando es matrimonios consanguíneos. Y esto sería la última diapositiva, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces ya con esto terminamos el programa. Tú eres la última participante, Paola. Muy bien. Ok. Sí. Sí, la respuesta sí está bien. Bueno, muchachos, pues entonces aquí podemos declarar formalmente terminado el curso. Entonces ya no hay necesidad, ya no tendríamos clases en adelante. Solamente pues estaría ya a la espera de que me manden sus trabajos. Es muy importante que reciban confirmación de mi parte de que recibí el trabajo. Doctor, Sí. ay, disculpe que le interrumpa. La última clase era la de
La mía, Ah, entonces faltas tú. sí, la de aspectos éticos en genética, pero no sé si la vayamos a dar. O sea, No, sí, claro, no, por supuesto, hay que terminar entonces. Entonces me retracto de todo lo que dije y el próximo jueves, es decir, dentro de una semana, tendríamos la clase para que terminemos formalmente. ¿Está bien? sí. Ok, y me disculpo, no te quise hacer a un lado. Tu clase es muy Ah, no, importante y vas a no, cerrar no con se broche de preocupe, oro. doctor. Ok, No, claro que no. Sí, doctor, gracias. bueno, les recomiendo que en la medida, sé que tienen ahorita pues muchas cosas que hacer de todas las clases. Les recomiendo que en la medida de lo posible se vayan deshaciendo también de las tareas pendientes de esta. Entonces, si no, igual no se preocupen. Ya saben que tienen de fecha límite hasta el día último oficial de clases, que sería el viernes de la próxima semana, para enviarlo hasta antes de las 12 de la noche de ese día. Entonces, mándelo en el momento que ustedes quieran, no pasa nada, nomás cumplan con los tiempos. Sale pues, Ok. muchachos. Me da gusto estar con ustedes y lamento mucho que la clase, ya sé que ustedes no, pero Doc, que la clase ya se va a terminar. Muy bien, ¿qué pasó? eh, ¿le íbamos a enviar el trabajo a su correo o a su WhatsApp? Es que no No, recuerdo. a mi correo, porque